¿Qué es una declaración administrativa de nulidad? Una resolución cuyo objetivo es invalidar un derecho de propiedad industrial previamente otorgado. Obviamente, para llegar a esta resolución, que en el caso concreto del que vamos a platicar más adelante, que tiene que ver con el INPI, lo resuelve el INPI. Es decir, el particular se queja ante el INPI porque hay que recordar que un procedimiento administrativo, si bien no se lleva ante un órgano jurisdiccional, sí tiene las mismas características esenciales de uno. Entonces, lo que va a hacer es resolver una controversia entre dos particulares. En este caso, el procedimiento se denomina un procedimiento de nulidad, se lleva a cabo ante el INPI y una vez que el INPI resuelve, emite una declaratoria de nulidad. El resumen muy rápido, muy sucinto de lo que ocurrió es un caso que encontró su resolución en el año 2019 y por tanto todavía se hizo valer la ley anterior de propiedad industrial. El caso es más o menos sencillo de explicar. Tiene que ver con dos registros marcarios. Uno que le pertenecía, el titular era la empresa Merz Pharma y ellos eran titulares de la marca Etermis, E-T-E-R-M-I-S. Y entonces ellos deciden emprender un procedimiento administrativo de nulidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial porque encuentran que hay otra marca que es muy similar a la que ellos sustentan, que posee una empresa que se denomina Novercraft Laboratories. Y esta Novercraft Laboratories solicitó un registro marcario con el nombre E-Dermis. Entonces es evidente a la luz simplemente de la fonética que puede generar confusión en el público, pero además de generar esta confusión, pues se puede considerar que hay una práctica desleal, pero además porque de repente pueden haber marcas que compartan características fonéticas que se presten a confusión, pero si se dedican a giros distintos, sabemos que existe una clasificación internacional denominada clasificación de NISA que atiende a productos y servicios, y entonces dentro de esta clasificación se atienden distintos rubros. Hay el número 1, el número 5, el número 31 que engloba ciertos productos y servicios. En este caso de Edermis y Etermis, ambos habían solicitado el registro marcario para el mismo número, para el número 5 y para el número 3 también de la clasificación de NISA. Por tanto, se dedicaban al mismo giro. Entonces el argumento de la parte actora era que generaban una confusión en el público y que esto se podía considerar como una práctica desleal. La defensa me parece que fue bastante débil para tratar de subsanar ahí el asunto, porque trataron de desvirtuar primero diciendo que no había interés jurídico en la parte actora. Y pues eso, no hay manera de decir que no hay interés jurídico, porque de alguna forma, más bien de forma muy directa, por supuesto que están transgrediendo la esfera jurídica en este caso se me olvida luego ahí el nombre de Merz Pharma, que era la titular de Etermis. ¿Por qué si transgrede la esfera jurídica? Porque se dedica al mismo giro, porque evidentemente sí se puede generar una confusión. La otra defensa, o el otro argumento que intentó la defensa, es que no es lo suficientemente, ¿cómo llamarlo? Que no se puede comprobar de manera fehaciente aquella confusión fonética, puesto que hay un guión entre la E y luego la dermis y que además no se distingue fácilmente la T y la D. La parte actora había sido muy clara que era el mismo número de sílabas, que a partir de la apreciación gráfica son prácticamente las mismas letras y que el público común y corriente, cuando pasas en algún comercio, se te puede perder de vista que simplemente lo diferencia una T y una D y que nada más hay un guión. Entonces la defensa dice que eso no es cierto. Pero además la parte actora también había esgrimido muy bien. Yo creo que tuvieron ahí alguna persona que los asesoró en la parte fonética y fonológica, que la T y la D se articulan de la misma manera en el idioma español. De hecho, hay un dato interesante que no sé si en el INPI haya gente que se dedique propiamente a la fonética, pero en griego moderno, cuando se juntan las vocales N y T, haciendo la transliteración al español, el sonido que emiten los griegos modernos es D. Cuando se tienen en la grafía y como se denomina en el alfabeto griego la letra ni y la letra tau,
que en español son el equivalente a la N y a la T, la pronunciación es D. Entonces es evidente que esa T y esa D por supuesto que son muy cercanas. Por tanto, sí estaba muy bien el argumento de la parte actora que decía que se generaba ese grado de confusión. En cuanto a las causales de nulidad que invocó la parte actora en ese momento, fue solo una, y tenía que ver con el artículo 151 de la ley que operaba en ese momento, que tiene que ver precisamente con la nulidad de los registros marcarios, y que se invoca en especial en la fracción cuarta, que es cuando un registro marcario se otorgó, ya haya sido por error, por inadvertencia o diferencia de apreciación, cuando al mismo tiempo existía en vigor otro registro marcario que se considerara invadido porque se tratara de una marca que fuera igual o semejante en grado de confusión y que se aplicara a los servicios o productos similares. Ese fue el único precepto que ellos decidieron invocar para solicitar la nulidad. ¿Cuál fue el sentido de la resolución del INPI? Pues sí otorgó la razón a la parte actora, es decir, emitió la declaratoria administrativa de nulidad del registro marcario Edermis, es decir, la marca de la que era titular la empresa Novecraft Laboratories. ¿Estoy de acuerdo o no con la resolución? Yo creo que sí, porque efectivamente, como ya se hizo notar, sí genera ese grado de confusión. Si bien en lengua española las consonantes T y D tienen una diferencia en cuanto a su sonoridad, una es sorda y la otra es sonora, pero el punto de articulación es el mismo. La lengua se pone en el mismo lugar para emitir el sonido, es decir, la lengua se posa detrás de los dientes para que se emita el sonido. Y visualmente también, de manera gráfica, si el público que va a comprar algún producto o va a hacer uso de algún servicio, en la prisa y en la generalidad sí puede confundirse fácilmente porque nada más los diferenciaba esa sola vocal y un guión. Entonces yo sí estoy de acuerdo con la resolución del INPI, me parece que se hace un estudio exhaustivo. Desde luego no hay que olvidar y hay que tener en consideración siempre que en cuanto al asunto marcario, en cuanto al derecho de la propiedad intelectual en amplio sentido y en estricto sentido, hay mucho de subjetividad, desde luego que sí la hay, pero creo que en particular en este caso, si uno quita la subjetividad de por medio y simplemente hace uso de los elementos que se tenían para llevar a cabo esta resolución, de manera objetiva sí se puede determinar que sí existía un grado de confusión y que sí se estaba invadiendo la marca Edermis, que sí la marca Edermis evidentemente generaba confusión. Pues es mi placer informarle que sí se ganó el procedimiento de nulidad, es decir, el INPI sí concedió nuestra pretensión, que era que se emitiera una resolución en donde bueno, a ver, voy a tratar de explicarle para no confundir, en lugar de hablar en términos muy de derecho, qué es lo que ocurre para cuestiones prácticas, que sí le van a quitar el registro marcario a la otra marca, o sea, sí ya no va a poder utilizar la marca Edermis porque sí se consideró a partir del estudio que se hizo que efectivamente había una práctica desleal en cuanto al comercio y que podía generarle confusión al público. Aquí donde estuvo el aspecto, digamos, medular fue en las consideraciones que hubo respecto de los productos y servicios que estaban bajo el numeral 5 de la clasificación de NISA. Su marca tiene registro bajo dos numerales, bajo el 5 y el 3, que engloban a distintos productos. Y si bien la otra marca solamente tenía registro bajo el número 5 de la clasificación, pero la consideración especial que tuvo el INPI es que puede generar una, como ellos lo denominaron, interferencia de comercio, es decir, que el público sí se puede llegar a confundir porque aunque sean productos distintos, están englobados dentro de la misma categoría. Entonces la resolución es que le van a quitar esa marca, ya no pueden utilizar la marca E/Dermis y ya uno va a poder seguir utilizando la marca Edermis que se ha utilizado desde 8 años antes que esta otra marca